Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a este webinar. De verdad, les agradecemos. Para ver la pantalla principal, les sugerimos anclar al orador principal. El anclaje se realiza posicionando el cursor sobre la imagen y luego presionando el botón derecho del mouse, haciendo clic en la opción Anclar. Adicionalmente, contamos con intérprete de señas. Bienvenido, Sebastián. Por lo tanto, los que necesiten visualizarlo pueden anclarlo también. Contarles que este webinar será grabado y luego publicado en el canal de YouTube de Fundación Descúbreme. Mi nombre es Arturo Reyes y soy el subgerente de estudios y comunicaciones de Fundación Descúbreme. Soy un hombre de 40 años, uso lentes y tengo el pelo de color castaño. Damos la bienvenida al lanzamiento de la guía de inclusión laboral para personas con discapacidad cognitiva, cómo empezar a trabajar en versión lectura fácil, organizado en alianza entre Universidad de los Andes, CEDETI UC y Fundación Descúbreme. Instituciones que están presentes en este webinar y que participarán de él de forma activa, explicando el proceso de creación de la guía, además de su presentación y sus importantes características. Les pedimos y les solicitamos que puedan ir enviando sus preguntas al correo electrónico francisca.adasme@descubreme.cl. Al finalizar las presentaciones iremos respondiendo las preguntas enviadas por esta vía. La guía de inclusión laboral para personas con discapacidad cognitiva en versión lectura fácil busca entregar información y herramientas prácticas para que este colectivo pueda buscar y encontrar oportunidades de trabajo en el mercado laboral abierto. La lectura fácil es un método que permite elaborar documentos que pueden ser entendidos por personas con dificultades de comprensión lectora. La lectura fácil no solo involucra la adaptación del texto y la esquematización de la información, sino que también involucra la validación del documento por parte de este colectivo, el cual incluye a las personas con discapacidad cognitiva. Para conocer más acerca del método de lectura fácil, quiero dejar con ustedes a Almudena Rascón Alcaína, adaptadora del servicio de lectura fácil del equipo CDTUC, quien nos explicará el método. Bienvenida, Almudena. Hola a todos. Hola Arturo. Espero que me oigáis bien. Francisca iba a poner una presentación. Mientras me presento, exactamente soy Almudena. Ahora mismo, por mi acento, habréis visto que soy española y por mi nombre también. Pero llevo mucho tiempo trabajando en Chile y actualmente estoy en España y por eso estoy tan veraniega. Voy con una camiseta de rayas de manga corta, así que por eso el calor que parece que hay aquí. Y ahora sí, ya vamos a empezar la presentación. Gracias, Francisca, te voy a ir indicando. Os voy a explicar un poco en qué consiste la lectura fácil. Si puedes pasar al siguiente. Bueno, y a la siguiente, perdón. La lectura fácil, como bien ha dicho Arturo, es una metodología que está diseñada para adaptar o crear de cero un texto y para validarlo. De esta forma, el texto se hace accesible para que pueda ser comprendido por muchas más personas que el texto original. A la derecha de la presentación podéis ver el logo de la lectura fácil, que es un monito que está leyendo un libro sobre un fondo azul. Cada vez que encontréis este logo en un documento, sabréis que ese documento está en lectura fácil. Y además solo se puede poner el logo cuando está en lectura fácil. Si puedes pasar al siguiente. Bueno, la lectura fácil tiene dos grandes fases que os voy a explicar brevemente en esta presentación. Y esta presentación, o sea, esta diapositiva, lo que muestra son las fases que nosotros en el servicio de lectura fácil, que somos de la Universidad de los Andes y de CEDETI-UC, de la Universidad Católica de Chile, son las fases que nosotros realizamos a la hora de adaptar un texto a lectura fácil, adaptar y validar un texto a lectura fácil. La primera fase es la creación del texto o la adaptación del texto. El solicitante o el cliente se pone en contacto con nosotros y nos envía un texto original, nosotros lo evaluamos y si se da el ok ya empieza el trabajo. Empezamos a adaptar el texto en función de una serie de recomendaciones
que ahora después también desarrollaré un poquito más. El texto adaptado pasa a la segunda fase, que es de diseño y montaje. En nuestro equipo somos 3 personas, 2 adaptadoras y un diseñador. El diseñador es el que hace toda la presentación del documento. Se encarga de que el documento esté muy limpio, sea mucho más comprensible de forma visible, y además se evalúa si se agregan pictogramas o imágenes o infografías. Una vez que ya está hecha la primera adaptación, con el diseño, el documento se pasa al solicitante, de nuevo, para que ellos evalúen que esté todo lo que estaba en el texto original, esté en el texto adaptado. Nos pueden hacer algunas correcciones y una vez que esté corregido, entonces sí, pasa a la segunda gran fase de la lectura fácil, que es la validación del documento. Este sería el cuarto paso, la validación del documento. La hacen un grupo de validadores, que ahora mi compañero Ricardo os podrá explicar mucho más también del tema. Y ellos van evaluando si este texto se entiende o no se entiende, si hay conceptos que se pueden corregir y mejorar, si hay imágenes que se pueden corregir y mejorar. Y esas correcciones nos las envían a los adaptadores, de nuevo, para corregirlas e ir mejorándolas. Este proceso entre corrección y validación se puede realizar tantas veces como sea necesario, con el fin de que se entienda perfectamente y los validadores digan, ok, esto ya está validado, ya se puede ir. Una vez que ya digan el ok, entonces el documento final se entrega al solicitante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes son los beneficiarios de la lectura fácil? Generalmente se asocia la lectura fácil a las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, los beneficiarios somos todos. Hay muchos grupos de población que se ven beneficiados por la lectura fácil. En el fondo es hacer más comprensible un texto, un documento, incluso un vídeo. Entonces, esto va a favorecer que el acceso a la información sea para casi todo el mundo. Por ejemplo, niños o niñas que estén aprendiendo a leer, personas con trastornos de la actividad y la atención, personas mayores, personas con analfabetismo funcional, inmigrantes, los inmigrantes que acaban de llegar a un país que no hablan español y tienen que aprender español y tienen que acceder a la información en español. O incluso los que hablan español y llegan a un país y los conceptos son muy distintos y se pueden perder en algunos conceptos. Todas estas personas se ven beneficiadas por la lectura fácil. Si puedes pasar a la siguiente. Y a la siguiente. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de adaptación, que es esta primera fase. Como os he dicho, se divide en dos grandes fases. Luego están como todos estos pasitos que os he explicado antes. El proceso de adaptación que nosotros hacemos, tomamos el texto original y hacemos una modificación del texto en función de las recomendaciones de la norma europea y las normas españolas de lectura fácil. En Chile todavía no hay norma de lectura fácil, con lo cual utilizamos las de España, que sí que están aprobadas y publicadas. ¿Y cuáles son los aspectos que se consideran? Bueno, pues en cuanto al contenido del texto, se considera, por ejemplo, la ortotipografía, que es todo lo que tiene que ver con la puntuación. Se considera que el vocabulario y las expresiones sean fáciles, que las oraciones sean sencillas, que tengan sujeto, verbo y predicado, pero que además tengan pocas subordinadas para que no se haga muy larga la idea de que se quiere desarrollar. Y también la organización del texto y del estilo. Pero además, como os decíamos antes, también el diseño del documento es muy importante, así que hay que hacer hay que seguir recomendaciones respecto a la presentación del documento, respecto a las imágenes y a la gráfica, se van a agregar imágenes, fotografías o pictogramas y a otros complementos paratextuales del documento, del texto, como puede ser, por ejemplo, las glosas, que son definiciones, ahora veréis un ejemplo, pero son definiciones de un concepto que es complejo en el mismo texto, en paralelo al mismo texto. Si puedes pasar a la siguiente, os vamos a poner un ejemplo para que veáis, bueno, esto ya lo vais a ver después, pero voy a hacer un poquito de spoiler, pero este
esto que aparece en esta diapositiva es una parte del texto original de la Fundación Descúbreme, de esta guía que se está presentando hoy. Este texto en concreto habla de la entrevista laboral. Primero explica un poco qué es la entrevista laboral y luego da una serie de consejos para antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. El texto está pequeñísimo, no lo voy a leer porque es largo, lo vais a poder ver más adelante, pero era un poco para que vierais un ejemplo de cómo se hizo esta adaptación. Este texto original nos llega a nosotros como adaptadores y hacemos una primera validación. No sé si puedes pasar a la siguiente, Francisca. Esta primera adaptación, que está sin validar, se ve así, completamente distinta, ¿no? Tiene mucho más espacio, las columnas son mucho más estrechas porque una de las recomendaciones que se utiliza en lectura fácil es que cada idea tiene que ir en un renglón, con lo cual hay muchos más saltos de renglones. En la columna de la izquierda hay algunos pictogramas, como puede ser una chica delante de una persona, la persona le está realizando la entrevista, o un chico que está leyendo un currículum. En la segunda página hay un gran cuadro en el que hemos metido los consejos antes de la entrevista, también acompañados con pictogramas, como puede ser un documento que se está escribiendo, una impresora, y todos estos pictogramas tienen que ver o apoyan a la comprensión del texto que se incluye. Como podéis ver, en la primera página hay una palabra, que es la palabra competencias, que está subrayada en verde y que da con una flecha a una tercera columna a la derecha, donde está la definición de esa palabra. En este caso, la definición es de competencias y es capacidad y conocimientos de una persona para hacer un trabajo. A simple vista, este documento, bueno, si quieres puedes pasar a la siguiente para mostraros también eso. En las siguientes páginas, que son la tercera y cuarta página de esta parte, hemos incluido los consejos durante la entrevista en otra caja de texto con otro color, en este caso naranja. Y por último, en un tercer lugar, están los consejos para después de terminar la entrevista en otra caja con otro color amarillo. Y también hay pictogramas y también, bueno, en este caso no hay glosas. Está la columna, pero no hay glosas. Este ejemplo es un poco para mostraros cómo cambiaría el texto original al texto adaptado. Pero esta primera adaptación, como repito, no está validada. Puede quedar muy bonita, a mí me puede parecer que está preciosa y que está absolutamente comprensible, pero hasta que los validadores no digan que está accesible, esto no está en lectura fácil. Entonces, si pasamos a la siguiente, os explico, pues ahí, el proceso de validación, que es lo que vendría ahora. Una vez que el documento ya está listo, ya está aceptado por el solicitante, nosotros lo enviamos a validación. ¿Si puedes pasar a la siguiente? La validación es el proceso donde las personas, en este caso de la Universidad de los Andes, comprueban que el texto es realmente fácil de entender. Y es central dentro del proceso de la adaptación porque ellos, como os he dicho antes, ellos son los únicos que pueden corroborar que algo se entiende. Ellos son expertos por experiencia y además, vuelvo a reiterar, porque esto siempre hay que volver a repetirlo, un documento no está en lectura fácil hasta que no pasa por la validación. Sin validación no hay lectura fácil, no se puede poner el logo, no es lectura fácil. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. En la validación hay un equipo que está compuesto por un grupo de validadores que son personas con discapacidad intelectual que conocen las normas europeas de lectura fácil y ellos son los encargados de leer el texto adaptado y decir si es comprensible o no. Y ellos son los que tienen la última palabra, el poder absoluto. Y además hay un dinamizador que es un profesional de apoyo que es el encargado de organizar y planificar y favorecer el trabajo de validadores sin influir en su opinión. El dinamizador es el nexo entre el equipo de adaptación y el equipo de validación. ¿Se puedes pasar a la siguiente, por favor?
¿Qué tipo de recomendaciones nos llegan a nosotros por parte del equipo de validación? Bueno, generalmente esta palabra es difícil, no se entiende, por favor, si puedes definirla, o esta definición es difícil, entonces si se puede cambiar la definición. También hay comentarios sobre imágenes que no se entienden el significado o que a lo mejor no aportan, incluso confunden un poco el texto. También párrafos y frases difíciles. A veces nosotros redactamos de una forma que creemos que es muy fácil, pero nos dicen, no, esto no se entiende, hay que cambiar la redacción. Y también, por supuesto, comentarios al diseño, el uso de letras, que tenga tipografía específica que se pueda leer bien, que la paginación esté correcta, que estén los logos bien puestos, etcétera, etcétera. Si puedes pasar a la siguiente. De nuevo, vuelvo a repetir, es muy importante este proceso, hasta que ellos son los encargados de asegurarse de que el documento es accesible. Entonces, el proceso de validación es fundamental para la lectura fácil. Y la siguiente, para mostraros un ejemplo, sigo con el mismo ejemplo que estábamos comentando antes, pero ahora voy a ir a un caso mucho más concreto para que veáis cómo es este proceso. El texto original, en la parte de antes de la entrevista, uno de los consejos que da es: preocúpate de tu presentación personal, elige una vestimenta formal. Ese es el extracto del texto original. Nosotros, en el equipo de adaptadores, lo que hicimos fue tomar esta frase y cambiarla muy poco, porque pensábamos que era bastante fácil de por sí o sencilla, y dijimos, bueno, vamos a poner: ten una buena presentación personal, por ejemplo, viste formal. Y además agregamos un pictograma que está a la izquierda, que son un chico y una chica que van vestidos, él con terno y ella con un vestido, brillantes, formales, lo que nosotros considerábamos formales. Este era el texto adaptado por primera vez, sin validar. Este texto se va a validación y, si puedes pasar a la siguiente. En la validación, ellos trabajan el texto y nos llega de vuelta con correcciones, y una de las correcciones era si por favor podíamos definir el concepto presentación formal. Entonces nosotros corregimos el concepto y lo que hicimos fue cambiar el texto que teníamos, pusimos ahora: ten una presentación formal, y además agregamos una glosa con una definición en la que decíamos que presentación formal es vestir de forma adecuada para una entrevista, por ejemplo, usar camisa en lugar de polera. Y mantuvimos el pictograma. Esta corrección se mandó de nuevo a validación y nuestra contraparte nos dijo que estaba bien, que ya estaba bien, le parecía bien, así que se validó, y esta fue la forma en la que quedó finalmente el tema de tener una presentación formal. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, simplemente recordar que quienes conformamos el servicio somos, por un lado, el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica, en donde hacemos la adaptación y el diseño, y por otro lado, el equipo de neurodesarrollo de la Universidad de los Andes, que ofrecen la parte de validación. Si queréis más información, en la página web de CDTI, en servicios, ahí está toda la parte de la información de lectura fácil. Y si puedes pasar a la última ya. Bueno, y esto simplemente por si alguien quiere preguntar, hacer preguntas, lo que sea, cotizar, lo que sea, podéis escribir a Paulina Arango de la Universidad de los Andes al email parango@uandes.cl, o a Jimena Salas de CDTI, que es xsalasq@uc.cl. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Almudena, por tu interesante presentación. Le agradecemos y aplaudimos, porque sin duda es un método muy valorable que permite lograr accesibilidad a documentos para personas con discapacidad cognitiva. Claramente un paso más para lograr una inclusión integral, real, de este colectivo. Quisiera reiterarles nuevamente también la invitación para el envío de sus preguntas. El correo electrónico es francisca.adasme@descubreme.cl. Para continuar con nuestro webinar, quisiera ahora dejar con ustedes a Manuela Zúñiga, de Fundación Descúbreme, quien nos describirá y presentará la guía. Bienvenida, Manuela. Hola, buenos días a todos y todas.
Me presento, yo soy Manuela Zúñiga, soy coordinadora de contenidos de Fundación Descúbreme. Tengo el pelo castaño y estoy usando un chaleco gris de manga larga. Y bueno, en este apartado del webinar vamos a conversar sobre los contenidos de esta guía. Como ya les dijeron previamente, el nombre de esta guía es Guía de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad Cognitiva. Cómo empezar a trabajar. Y especialmente nos focalizaremos en la versión en lectura fácil, que es una metodología que ya nos presentó Almudena previamente. Aquí, como pueden ver en la presentación que se está mostrando, está la portada de la guía para que la puedan reconocer en los diferentes sitios en los que pueden encontrar esta guía, que luego se los diremos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta guía? Aquí también se lo volvemos a mencionar. Es un documento que busca entregar información y herramientas prácticas para que las personas con discapacidad cognitiva puedan buscar y encontrar oportunidades de trabajo en el mercado laboral abierto de manera autónoma y accesible. ¿Y cuáles son los contenidos de esta guía? Partimos con una introducción en donde se establece, se nombra este objetivo y se dicen los principales apartados que contiene esta guía. Y esta guía tiene 6 apartados que son una serie de recomendaciones para cada una de las etapas que compone la búsqueda de un trabajo. El primero de ellos sería tomar la decisión de buscar un trabajo. El segundo es cómo crear un currículum vitae. El tercero es dónde buscar un trabajo. El cuarto son los derechos y deberes que tienes que conocer para trabajar. En quinto lugar, tenemos consejos para realizar una entrevista laboral exitosa. Y en último lugar, tenemos comenzando a trabajar, cuando ya tenemos nuestro puesto de trabajo. Y aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, nosotros decidimos incluir los pictogramas que mencionó Almudena, que están contenidos en esta guía. Siguiente, por favor. Bueno, sobre la primera etapa del proceso de búsqueda de un trabajo, tomar la decisión de buscar un trabajo. Para buscar un trabajo en el mercado laboral es clave que nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos cuáles son nuestros intereses y habilidades. Y para lograrlo, nosotros elaboramos una lista con una serie de preguntas que uno se tiene que realizar a sí mismo. Estas preguntas son como las siguientes. ¿Qué cosas hago bien? ¿Qué cosas aprendo fácilmente? ¿Cuáles son las prioridades que tengo? ¿En qué me gustaría trabajar? ¿Y en qué condiciones laborales me gustaría trabajar? Aquí les puedo mostrar este pictograma donde aparece una lista con un lápiz para ilustrar la elaboración de esta lista. Y también nosotros incluimos aquí en la presentación las glosas que nos mencionó Almudena. Y aquí tenemos glosas para prioridades. Prioridades se define en el contexto de la adaptación y validación de este documento de lectura fácil como cosas que son más importantes o urgentes que las demás. Y otro término que fue definido en forma de glosa también son las condiciones laborales. Y las condiciones laborales se definen en este contexto como las características de un trabajo. Por ejemplo, en qué horario tienes que trabajar, cuánto te van a pagar y qué días de la semana vas a trabajar. Siguiente, por favor. La segunda etapa dentro de este proceso sería la elaboración del currículum vitae. Y dentro de la guía, nosotros expusimos una serie de elementos o de informaciones que sí o sí tienen que estar presentes en el currículum vitae. El primero son los datos personales, donde va el nombre, la dirección, el RUT. El RUT, por ejemplo, también es un término que aparece definido como glosa dentro de la guía. En segundo lugar, tenemos la educación que adquirimos y la formación para el trabajo que tenemos. Acá también definimos términos como educación especial y también se menciona que se pueden mencionar los talleres laborales que hemos hecho o las capacitaciones a las que hemos asistido. En tercer lugar, otro elemento que sí o sí tiene que estar presente en el currículum vitae es nuestra experiencia laboral, incluyendo las prácticas laborales que hayamos realizado. Y finalmente,
incluimos un apartado dentro del currículum que es una breve descripción personal con nuestros intereses, nuestras aspiraciones y lo que nosotros podemos aportar al mercado laboral. Aquí también se muestran los pictogramas de un documento y de un computador. Y el computador se muestra porque aquí nosotros también incluimos información sobre cómo debe ir presentado un currículum vitae y indicamos que el currículum vitae debe ser realizado en computador para cuidar la presentación y también que solo debe tener 1 o 2 páginas de extensión. Y dentro de la guía también se establece el formato en el que se debe enviar el currículum, que es PDF, y también se define lo que es un PDF. Siguiente, por favor. El tercer apartado de este proceso es dónde voy a buscar yo este trabajo una vez que ya tengo listo mi currículum de acuerdo a estas recomendaciones. Y nosotros recomendamos los siguientes lugares para buscar un trabajo. El primero son las fundaciones o instituciones con programas de inclusión laboral, y aquí también sale una glosa de lo que constituye un programa de inclusión laboral, que sería el conjunto de actividades que ayudan a las personas con discapacidad a encontrar un trabajo. También, en segundo lugar, como otro lugar para encontrar un trabajo, mencionamos a las oficinas municipales de intermediación laboral, o las OMIL. En tercer lugar, aludimos a las oficinas de discapacidad de las municipalidades y también mencionamos páginas o sitios web para buscar trabajo. Y de cada uno de estos lugares, nosotros en un recuadro para cada uno de ellos mencionamos qué son, qué solicitan para yo poder buscar un trabajo a través de ellos y cómo poder contactarlos o acceder a ellos. En particular, en el cuarto lugar, en las páginas o sitios web para buscar trabajo, nosotros incluimos lugares como la Bolsa Nacional de Empleo, el portal de empleos públicos y trabajando.com. Pero además, aludimos a las redes sociales como LinkedIn, que nos permiten también buscar un trabajo. Siguiente, por favor. La cuarta etapa de este proceso habla sobre los derechos y deberes que tienes que conocer para buscar un trabajo. Aquí presentamos los siguientes derechos y deberes. El primero sería el derecho a tener un contrato de trabajo en el que se mencionen los días de vacaciones, la remuneración y otras condiciones laborales. El derecho a recibir un sueldo o remuneración. En tercer lugar, se habla sobre la jornada laboral y sobre la cantidad de horas extra que se pueden realizar en nuestro país. El derecho a vacaciones, las cotizaciones legales, y aquí hablamos sobre el sistema de salud que puede poseer una persona, el sistema previsional y el seguro de cesantía. Y estos términos que son específicos también son definidos cada uno en una glosa, lo cual es muy importante para hacer que este documento sea efectivamente accesible. Y también, en último lugar, entregamos información sobre la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de invalidez. Y aquí es muy importante esta información y también es muy específica, por lo que aquí se muestra que cada uno de estos términos como pensión o invalidez o comisión médica que está involucrado en el proceso de la entrega de estos beneficios están definidas en formato de glosa. Y aquí aprovecho de indicarles que cada una de estas líneas contiene una idea, que también es algo que Almudena aludió cuando mostró cómo resulta el proceso de adaptación y validación del documento. Siguiente, por favor. Y en quinto lugar, tenemos la realización de una entrevista de trabajo, cuando ya la hemos conseguido. Y aquí te entregamos varios consejos para que esta entrevista sea exitosa. Y aquí hacemos consejos para el periodo antes de la entrevista, que se basa en saber cuándo y dónde será la entrevista. La recomendación también de llegar 10 minutos antes para no tener problemas con la puntualidad y también vestir formalmente.
que también fue un término de la presentación personal que aludió al Almudena, que está definido como glosa. En segundo lugar, entregamos consejos para la realización de la entrevista misma, durante la entrevista. Y aquí indicamos elementos como escuchar atentamente las preguntas que te hacen, responder las preguntas claramente también, y preguntar qué pasos siguen luego de la realización de esta entrevista. Es decir, cuándo te avisarán si quedas o no en el puesto de trabajo. Y es de esperar que la empresa te indique 1 o 2 semanas para tener esta información. Y tú, después de la entrevista, esperando el tiempo que te indicaron, podrás indagar si es que quedaste o no en este puesto de trabajo. Y aquí también incluimos el pictograma que está incluido en la guía. Y en último lugar tenemos el apartado que da recomendaciones para comenzar a trabajar. Y aquí indicamos cosas como sé puntual, sé responsable con tus tareas, ten una buena presentación personal, aprende sobre los protocolos de seguridad de la empresa, y aquí se definió también este término como glosa, y hace referencia al conjunto de reglas que hay que seguir para estar seguro en el lugar de trabajo. Y preguntar con quién hablar en caso de tener problemas. Esos son los principales temas que se abordan en la guía. Claramente cada uno de ellos está abordado en mayor profundidad en la guía y con cada uno de los elementos de lectura fácil que mencionó Almudena. Así que esperamos que la puedan revisar. Va a estar incluida dentro de la sección de nuestras publicaciones de la biblioteca de Fundación Descúbreme, y también va a estar en la página de CIA-PAT. Así que esa es la presentación de los contenidos de la guía. Muchas gracias, Manuela, por tu importante presentación. A continuación ha llegado un momento muy relevante para el desarrollo de nuestro webinar, y tiene que ver con la posibilidad que tendremos de escuchar y compartir el testimonio de Ricardo Pizarro, profesional con discapacidad cognitiva que participa en el grupo de validadores de los documentos traducidos a lectura fácil. Ricardo nos contará su experiencia al formar parte de un proceso de adaptación a este método y sobre la importancia de contar con documentos en este formato. Así que bienvenido, estimado Ricardo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Pizarro. Soy una de las personas que valido la guía laboral que estamos presentando hoy. Hoy aquí yo estoy representando a un equipo de validadores que trabajamos en este proyecto. Y hoy vamos a hablar sobre lo que significa la lectura fácil para nosotros. Adelante la diapositiva, por favor. Lo primero es mencionar que la lectura fácil abre puertas, abre las puertas a las oportunidades, ¿ya? Y nos permite también entender en un mundo que es difícil de comprender, porque lamentablemente estamos en un mundo individualista, y sobre todo en un mundo muy impersonal, donde hay un gran problema y hay una gran falencia en tema de la accesibilidad. Es un mundo donde la información está hecha para algunos, ¿ya? Donde algunas personas reciben la información. Lamentablemente las personas que tenemos discapacidad intelectual estamos fuera. Y constantemente nos estamos alejando de todo lo que es la información y de todas las oportunidades. La lectura fácil es muy importante porque nos abre las puertas para ser parte de este mundo. Sobre todo para poder disfrutar de la sociedad. Adelante, diapositiva. La lectura fácil también es inclusión, porque disminuye barreras. Como muchas veces, permite que participemos de las cosas, también disfrutar de los momentos que tenemos y de los lugares que tenemos alrededor. Siguiente diapositiva. También nos ayuda a compartir, como muestra la diapositiva de muchos jóvenes unidos. La lectura fácil también se relaciona al ejercicio de nuestros derechos.
para ejercer nuestros derechos hay muchos pasos previos. El primero es poder entender, es fundamental. Por ejemplo, tener derecho a la salud y al buen trato. Porque la salud también es importante porque existe mucho tecnicismo en la salud. Entonces, muchas veces no logramos entender, si uno va al médico, qué es lo que tenemos. Entonces, es importante también tener una accesibilidad al tema de la salud y también el trato, que es fundamental, y el respeto también hacia nosotros. También es importante entender qué es lo que nos está diciendo al firmar. Por ejemplo, si yo postulo una pega a un trabajo, es importante también entender qué es lo que estamos firmando. Y también tiene que existir accesibilidad en lo que se nos está diciendo. Por ejemplo, cuando nos hablan del sueldo, cuando nos hablan del tema laboral, también es importante porque eso también es importante que en la empresa no haya abusos. Y también nosotros tenemos que saber las condiciones, qué es lo que estamos firmando, todo lo que es relacionado con la empresa, ¿ya? Es importante que también entendamos que es importante que exista una información no limitante. Y también es importante que no te impiden darle los derechos, porque es algo básico de todas las personas. Otro ejemplo son el derecho a la información, a la justicia, a la recreación y sobre todo a la participación ciudadana. Por ejemplo, en el voto también es importante la información, porque yo puedo votar por un candidato, puedo votar, por ejemplo, por la Constitución, más allá de mi posición política. Entonces también es importante poder ejercer el derecho, porque también pasa que muchas veces no tenemos accesibilidad al voto, porque a veces nos dicen ciertas cosas y a veces se arma un enredo, un despelote. Entonces, muchas veces también no podemos acceder a la información, o a veces votamos sin saber. Entonces es importante también tener accesibilidad en eso. Siguiente diapositiva. La lectura fácil es también autonomía, porque permite que podamos hacer más cosas solos, poder tener una vida independiente. Cuando buscamos hacer nuestras cosas sin apoyos, a veces nos topamos con muchas dificultades. Por ejemplo, como decía anteriormente, no entender la información, a veces los carteles son confusos, te dicen una cosa, después te dicen otra, explicado. Porque leemos, no entendemos. Cuando hay accesibilidad, estas barreras disminuyen, y eso se permite que podamos ser más independientes, poder lograr hacer nuestras cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Para terminar, me gustaría resaltar que lo más valioso que aporta el proceso de la transformación de un texto a lectura fácil es la parte de la validación. En la validación somos nosotros, personas con dificultades de comprensión, que somos los expertos por experiencia, los que decimos si un texto se entiende o no. Sin esta parte, el proceso no tiene sentido, porque nosotros, como somos expertos por experiencia, conocemos, hemos vivido, como se dice, expertos por experiencia, porque tenemos la experiencia de lo que significa cuando no hay accesibilidad. Entonces, juntos nosotros vamos aportando, y así vamos creando un texto que sea accesible para todos. Y adelante. Adelante, diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de un texto que fue adaptado por personas con conocimiento de las reglas de lectura fácil, para que una persona neurotípica se entienda bien. Y miren todos los comentarios que salieron, en este caso, del texto cuando hay correcciones o cuando hay ciertos glosarios, como muestra la diapositiva. Esto refleja la importancia de la validación por expertos por experiencia y lo valioso de incorporar siempre a personas con discapacidad en los procesos, ya que aportan una mirada distinta y complementaria. Adelante, diapositiva. Nos gustaría también agradecer a la Fundación Descúbreme por hacer un material tan útil como la guía de inclusión laboral. Buscar un trabajo es un proceso muy estresante, muy complicado, y cuando no se entiende bien qué es lo que hay que hacer, cuáles son los pasos, qué es lo que se espera de uno, se hace muy pesado a uno. Pero este material es muy útil. Lo invitamos a que lo lean en detalle, detalladamente, y lo aprovechen porque les va a servir mucho a tener un mejor proceso. Y probablemente
a encontrar un trabajo mucho más rápido, evitar la lista de espera, como se dice. También quiero agradecer a Descúbreme, además, también por darnos la oportunidad de trabajar en este proceso de validación. Fue una gran experiencia para nosotros. Y saber que estábamos aportando un documento que va a servirle a muchas personas con discapacidad intelectual. Diapositivas, por favor. Y por último, quiero terminar recordándoles esta frase, que es tan importante y algunas veces se nos olvida. Nada para nosotros sin nosotros. Muchas gracias. Ricardo, agradecemos de verdad que nos hayas contado tu valiosa experiencia, pues nos sirve para continuar con nuestro objetivo de disponibilizar cada vez más herramientas que les sirvan a las personas con discapacidad cognitiva para facilitar sus procesos y para lograr efectivamente la inserción en la sociedad y en el mundo laboral. Así que reiteramos nuestros agradecimientos por el importante trabajo que se hizo en el marco de la validación. Bien. Continuando con nuestro webinar, es momento de agradecer y contestar las interesantes preguntas que fueron enviadas por correo electrónico por los distintos participantes de nuestro webinar. Queremos comenzar respondiendo algunas de las preguntas que llegaron. Vamos a ir seleccionando aquellas que tienen mayor pertinencia con los temas tratados. La primera de ellas tiene que ver, aun cuando están dedicadas a tanto Almudena, Manuel o Ricardo, quizás la primera la podría responder Almudena. Y la pregunta es la siguiente, indica: ¿dónde puedo encontrar material en lectura fácil? Noticias, libros o documentos. Y adicionalmente relacionada con esta pregunta nos plantean: ¿es posible contar con videos y audios accesibles para personas con discapacidad cognitiva? Sí, mira, para Chile os recomendamos que entréis en nuestra página. Tenemos algunos documentos ya adaptados que podéis revisar, y también en Senadis tienen algunos documentos también que han ido subiendo. Y luego, si queréis algo más que lo que se encuentra en Chile, yo os recomendaría que vierais la página de Planeta Fácil, que es de un proyecto que hizo Plena Inclusión en España, y que tienen una biblioteca de libros en lectura fácil que ya están adaptados, validados. Además, hay libros clásicos, libros más contemporáneos. Y enlazando con la segunda pregunta, justo en Planeta Fácil hay un canal de televisión hecho, bueno, donde van todas las, creo que no sé cuál es la periodicidad, pero prácticamente todas las semanas suben vídeos explicando noticias en lectura fácil. Además, las noticias las escriben personas con discapacidad, y las dan ellos también. Ellos son los que están en el vídeo. También está en Planeta Fácil. Ahí no me sé cuál es el punto, pero si pones Planeta Fácil en Google, aparece. Perfecto, muchas gracias, Almudena. Manuela, las siguientes dos preguntas están más específicamente relacionadas quizá a lo que tú nos presentaste con la guía. Lo primero que nos consultan es: además de las personas con discapacidad, ¿qué otros colectivos podrían beneficiarse de documentos en lectura fácil? Bueno, como Almudena ya lo aludió en su presentación y como lo hemos revisado en los diferentes documentos sobre lectura fácil, esta adaptación y validación permite que personas migrantes, personas con dificultad lectora, personas que no han sido expuestas al estudio de la lectura, personas que son menores de edad, también niños y niñas, se pueden beneficiar de la lectura fácil. En realidad es una metodología que permite que una mayor cantidad de personas puedan comprender mejor los textos escritos. Perfecto. Y también otra pregunta que quizás está relacionada con lo que ya se planteó, pero que es importante reforzar, particularmente por lo que nos comentaba Ricardo. ¿Todos los textos adaptados a lectura fácil deben ser validados por personas con discapacidad cognitiva? Eso es algo muy importante y quizás ahí Ricardo puede complementar lo que yo voy a decir, pero es una etapa central que permite efectivamente que estos documentos sean accesibles, porque están siendo revisados, leídos, comprendidos
discutidos por personas con discapacidad cognitiva. Y ellos son quienes nos van indicando los puntos en los que tenemos que revisar la adaptación que se realizó sobre el documento. Así que ahí le paso el micrófono a Ricardo para que nos comente un poco más al respecto del proceso de validación. Es importante que en el equipo de validadores haya personas con discapacidad, porque nosotros, como decía, somos expertos por experiencia. Entonces es importante que nosotros también tengamos la vivencia de lo que significa el tema de la accesibilidad, todo lo que significa la accesibilidad informativa. A mí en lo personal me cuesta a veces muchas cosas, cuando voy al médico hay muchas cosas que yo no entiendo. Entonces es importante también compartir nuestra vivencia. Entonces es importante que las personas que validan tienen que ser personas con discapacidad, porque es un texto es adaptado sobre todo hacia ellos. Porque eso es un texto que no podría realizarlo, por ejemplo, una persona neurotípica, sino que tiene que ser una persona por personas con discapacidad. Porque eso es lo que hace de mayor valor en el documento y eso ayuda a que sea asequible para las personas con discapacidad. O sea, esa es como la razón, eso. Perfecto, muchas gracias a ambos. Ricardo, nos llegó también otra pregunta, bueno, en realidad otra par de preguntas, pero la primera que tiene que ver con los servicios o contextos que creen ustedes que es más necesario contar con material en lectura fácil, que creo que ya ha quedado respondido también con lo que acabas de plantear. Pero nos llega también otra pregunta que igual es muy relevante quizás compartir contigo, dice, que indica, ¿cómo creen que la lectura fácil les ha ayudado a ustedes en la vida diaria? La lectura fácil nos ayuda en el tema de las oportunidades. Por ejemplo, si en todo lo que significa la información, la lectura fácil a nosotros nos favorece. Y eso nos ayuda a tener una vida autónoma, a no estar dependiendo de otras personas. Porque cuando la lectura no es asequible, muchas veces uno tiene que estar preguntando qué significa esto, qué es lo que es, si yo voy al doctor, claro, difícil, yo quizá voy a entender cero. Entonces tendría que estar preguntándole a mí, doctor, qué significa esto, qué significa lo otro, y qué es esto de aquí, qué es esto de acá. O sea, voy a quedar sin información, porque es una información que yo no tengo accesibilidad, o tengo que estarle preguntando a otra persona que me explique. Entonces eso a nosotros nos hace una vida bastante limitada. Entonces es importante la lectura fácil porque así nos ayuda. Y así podemos hacer nuestras cosas sin estar dependiendo de otras personas. Eso es lo que también nos hace autónomos para tomar decisiones en todo sentido en la vida. Eso. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Muy importantes los últimos conceptos que nos reiteras y nos refuerza. Y también quiero aprovechar de agradecer tanto a Almudena y a Manuela por las respuestas que proporcionaron a las preguntas que nos hicieron algunos participantes y también a los tres por sus importantes y muy útiles presentaciones. Finalmente, también quisiéramos agradecer a cada uno de los asistentes, primero inscritos y luego asistentes de nuestro webinar. Esperamos también que puedan hacer uso de esta guía, la cual se encontrará disponible en nuestra página web www.descubreme.cl, con el objetivo de seguir creciendo y generando espacios e instancias que les sean de utilidad. Les pedimos también completar la encuesta acerca de este webinar siguiendo el link que aparece en la pantalla o escaneando el código QR que también les presentamos al inicio de nuestra sesión. Nuevamente, y de manera muy importante, queremos agradecer la alianza entre Universidad de los Andes, CDTUC y Fundación Descúbreme para el lanzamiento de esta importante y útil guía. Muy buenos días a todos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.